Seguimos, hoy lunes de carnaval 3 de marzo. Oye, gran entrevista, me encanta cuando en el fragor de la entrevista salen buenas noticias. A veces no estaba planteado. Íbamos a hablar de bazar y gelatería, pero nos encontramos que es toda una evolución de Gelato Café que se corporativiza, señores, y de idea desarrolla modelos de negocio diferentes donde la gelatería es solo un mix de productos, de ese portafolio, porque tienen incluso hasta academia, tienen formación, tienen definitivamente piso de venta, retail, la misma gelatería per se. O sea, que interesante de verdad, y Mónica de verdad nos encantó. Vamos a hacer cosas sucesivamente con ella porque es la empresa privada, el emprendedor resiliente que con más de 20 años sigue evolucionando, no digo reinventándose, pero está haciendo cosas y aprovechando oportunidades. No me quedo allí, mi siguiente invitado, amigo de la casa, gremialista también, Carta Cabal, que estuvo con nosotros en la presidencia de Profranquicias en algún tiempo, estuvo en Benacham también como director ejecutivo, Luis Vicente García, pero hoy viene como CEO de Incrementum Academy, ¿ok? De eso vamos a hablar. Bienvenido, Luis Vicente, ¿qué tal, vale? Muchas gracias, Argenio. Bueno, siempre un placer estar conversando contigo y sobre todo intercambiar ideas, porque yo creo que todo se basa en insertar temas diferentes, temas nuevos y sobre todo estar actualizados, que es lo que nos corresponde. De eso se trata. Ahorita hacíamos un recuento y Luis Vicente nos ha acompañado en todas las a lo largo de estos 10 años de franquicia en Venezuela. Siempre ha estado en los diferentes escenarios, en las diferentes propuestas, pero aquí está, invitado recurrente. A ver, a lo que vinimos, ¿qué es Incrementum Academy? Incrementum Academy es una nueva plataforma de formación gerencial. Muy bien. Yo sí creo que la gerencia se puede aprender y se puede enseñar, todo se puede aprender en ese sentido. Y luego dentro de la gerencia hay una cantidad de temas que necesitamos desarrollar. Muchas veces los líderes y los gerentes nos falta preparación, experiencia, formación. Y eso sobre todo lo vimos con todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Y si aislamos el tema de la migración, donde nos tocó la parte personal, amistades, familia cercana, etc., en las empresas se nos fue la gerencia media. Y la gerencia media es esa gerencia que viene a revelar y ser el relevo de todo este tren gerencial que ha venido por años trabajando en las organizaciones. Entonces esa gerencia media, de alguna manera, cuando ya no está como grupo, pues nos correspondió en las empresas, primero, subir de posición a jóvenes que quizás no tienen la experiencia o la chispa o la práctica, pero por otro lado seguir invitando personas mayores donde los de tercera edad tenemos el chance de continuar trabajando, cosa que es muy importante porque la economía mundial se está moviendo, Silver, todo el tema llaman. silver, así ya correcto. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es cómo nosotros formamos a los gerentes y cómo formamos a los líderes, porque independientemente de la edad, en algún momento tú vas a ser un líder, tú vas a ser un gerente. Puede que te llames jefe de departamento, de sección, de división, de área, líder, no importa el nombre, porque al final tú vas a gerenciar. ¿Y qué gerencias, Argenis? Gerencias, para mí, los 3 recursos importantes que tiene cualquier gerente. El talento que trabaja para nosotros y con nosotros, que es quien hace que las empresas logren hacer los productos y servicios que nos dan. En segundo lugar, el capital, que se divide en múltiples partes, como tú sabes, capital de trabajo, inversiones, CAPEX, OPEX, todo esto. Pero algo muy importante, el tiempo. Mire, pues, como recurso. Cuando yo estudié economía, el recurso era lo típico de economía, tierra, trabajo y capital. Hoy hablamos de capital, por supuesto que es clave, el talento, pero el tiempo. Una pregunta, y para los que nos están viendo y escuchando, ¿el tiempo se gasta o se invierte? Debería invertirse. Debería invertirse, pero a veces cuando decimos el tiempo se nos fue, el tiempo se nos pasa, el año ya estamos en marzo, ya está pasando el tiempo. Es decir, pasa cada vez más rápido por una serie de temas. Primero, por todo lo que tiene que ver con la cantidad de situaciones y ocurrencias en el mundo entero. Luego, en nuestro entorno, quiere decir en nuestro país, en nuestra industria, mercado local, ciudad, como lo queramos ver. Está pasando tal cantidad de cosas que de alguna manera nosotros tenemos que aislar, primero, un tiempo dedicado para pensar, actuar, trabajar. Segundo, un tiempo para estar informados. Hay demasiada y sobreinformación ahora y de alguna manera tenemos que ser capaces de entender cuál es esa información clave para nosotros en lo que hacemos en nuestra empresa, en nuestro proceso de liderazgo. Y tercero, pues ver cómo invertimos el tiempo. En vez de gastar el tiempo,
invertir el tiempo. Ojo, y el invertir el tiempo tiene mucho que ver también con lo personal. Yo necesito tiempo para dormir y descansar, para dispersarme, para salir de vacaciones, para estar con mi familia, para leer y aprender, para estar en la naturaleza. Hoy, fíjate, la definición de salud era hace 70 años simplemente que no estuvieses enfermo. Esa era. Hoy la definición de salud tiene que incluir una salud integral que te incluye lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual, como tú acabas de decir. Entonces, un líder, un gerente que tiene que hacer, ocuparse de eso para lo personal, para su entorno familiar, pero también para su equipo de trabajo. Entonces, la concepción de gerente hoy ha venido cambiando de cierta manera. El gerente a nivel mundial no se entrena en lo que se debe entrenar y muy probablemente no se entrena sino años después que tiene un cargo gerencial. Exacto. Porque uno es experto en lo que hace. Yo soy economista, hay abogados, odontólogos, oftalmólogos, cada uno es experto en lo que hace. Pero ahora terminas haciendo otras cosas. El oftalmólogo puso un consultorio, el odontólogo también. Ahora tienes que contratar personal, manejar nómina, reportar contabilidad, pagar impuestos, llevar la parte legal, hacer mercadeo, publicidad, todo lo que tiene que hacer una empresa. Pero ahora lo hace un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un contador, y que de alguna manera nunca estudiamos eso. Y ahora entonces nos encontramos que todo el entorno gerencial lo puedo mejorar. Y lo mejoro con 3 áreas. Para mí es muy importante, por supuesto, el desarrollo de los líderes. Y todo lo que tiene que ver con el liderazgo se relaciona mucho con el trabajo en equipo y también con el tema de la mentalidad, que yo creo que es algo importantísimo. Cómo nosotros, el mindset, cómo nosotros enfrentamos lo que nos está ocurriendo. Y ahí después te comento algo interesante. Luego está la parte de productividad y desempeño. ¿Cómo hacemos mejor las cosas? ¿Cómo lo hacemos más eficientes? ¿Cómo hacemos que nuestros procesos productivos sean mejores y adaptados a la realidad actual? Porque es muy distinto cuando todos teníamos quizás la disponibilidad y te comprabas una caja de pastillas para el dolor de cabeza. Hoy te vas a comprar un blister de 2 o 4 pastillitas. Unidosis, lo llaman. Exacto, la unidosis. Porque como decía una persona en Ecuador que me contó un amigo, es que la cabeza me duele hoy. Entonces, y bueno, claro, uno quizás era más práctico, tenías la caja, tenías la posibilidad. Cuando no tenemos la posibilidad, que es como el resultado o la consecuencia de lo que le ha venido pasando al país, donde el venezolano tiene un poder adquisitivo bastante menor y no tiene la disponibilidad que tenía antes, entonces yo tengo que ser muy consciente en lo que voy a comprar, muy consciente en lo que voy a gastar. Por lo tanto, las empresas que pueden ser capaces de adaptarse, de ser flexibles, de innovar, y de innovar, que es un proceso muy complejo. Yo innovo en productos, en servicios, en procedimientos y en modelos de negocio. No solamente la innovación viene en un producto. Entonces, si yo soy capaz de transformar los procesos productivos y ahora tengo innovación en cómo te presento yo la pastilla, el líquido, la harina, en presentaciones distintas, más flexibles, más adaptadas a las necesidades de la velocidad que tenemos hoy, me tengo que adaptar en todo, desde mi proceso productivo hasta mis proveedores, mi inventario, pero después mi producto terminado, una cadena de distribución. No es lo mismo venderte una caja enorme llena de cajas individuales de pastillas o una cajita con blisters individuales de 2 dosis, de 2 pastillas. Entonces, bueno, también tu cadena de retail se tiene que adaptar. Entonces, las empresas que han podido ser exitosas son las que son flexibles, las que se adaptan y las que entienden que un proceso de innovación es continuo. Y luego, el área que quizás se nos olvida a todos son las habilidades gerenciales. Y podemos hablar ahí que son habilidades ahí me quiero detener. Todas son duras, blandas. Eso de blando ya. Pero las gerenciales te llevan a entender, es la comunicación, la empatía, la escucha, el manejo del tiempo, como te hablaba antes, desarrollar técnicas de comunicación, de venta y de mercadeo. Es decir, una gran cantidad de cosas que hay que desarrollar para que el gerente pueda ejercer su trabajo mejor. Es así, más eficientemente. Y quiero detenerme, vamos a ir al corte, pero a la vuelta quiero que me desarrolles el tema del gerente venezolano. Ya no es sexy, Luis Vicente. Nuestra generación, mira, mi non plus ultra era escalar posiciones en la empresa donde yo hice carrera, en Cargill, Gramoven, y lo último era ser gerente, y no era fácil. Tú tienes que pasar por coordinación, supervisión, en el caso mío como ingeniero, para poder llegar a ser gerente de producción, para luego ser gerente de planta. Ese era el tope. Hoy día eso no es sexy para algunas generaciones, o peor aún, lejos de desconocernos, no les interesa. No, yo no quiero llegar a tener tanta responsabilidad porque soy nómada empresarial y no quiero estar tanto tiempo acá. Pero ese tema quiero que me lo desarrolles a la vuelta. Estamos hablando con Luis Vicente García, amigo de la casa, hablándonos de entrenamiento, de formación, capacitación y ese nuevo rol del gerente venezolano. Vámonos al corte y ya regresamos.
Seguimos hoy lunes de carnaval, 3 de marzo, acá presencialmente. Aunque nuestra señal es online, recordemos que llegamos a ustedes gracias a la señal de Protecno Networks. Nuestros invitados son presenciales. Definitivamente ahí complementa. Lo mejor de ambos mundos lo tenemos acá, lo virtual con lo presencial. Aquí tengo a mi amigo Luis Vicente García, CEO, pero también presidente, fundador y gerente de Incrementum Academy, que viene a hablarnos precisamente de esa movida que está llevando él adelante. Más que movida, es un evangelio, porque al final del día te conviertes en un evangelizador, Luis Vicente, en inculcar a nuevas generaciones de líderes, de nuevas generaciones, empresarios, emprendedores, ese rol del gerente venezolano que o desapareció o definitivamente ya no es necesario. A ver, ¿qué opinión te merece? Totalmente de acuerdo, Argenis. El rol del gerente ha cambiado mucho. Y hay un tema bien interesante. Cuando nosotros hablamos de la cantidad de años que tienen ciertas cosas, pensamos que ha sido toda la vida. Si lo ponemos a ver, estamos hablando de 100 años. Y si lo comparamos con la humanidad, es nada, ¿no? Es un pequeño porcentaje. ¿Y qué te quiero decir? Todo el tema de oficios y el tema de profesiones y el tema de división del trabajo comienza a ocurrir desde la primera revolución industrial, los años 1750, esa época por allá. Y todo va evolucionando. ¿Y qué hacía la gente? La gente migraba. Fíjate que es un tema bien interesante. La migración no es solo de hoy. La gente migraba a donde había trabajo. Aquello que hacían los nómadas y los recolectores y los cazadores, que se acababa la comida, y se mudaban por otro lado, y venía el invierno, se mudaban por otro lado, y ahora necesitaban más grande y se mudaban por otro lado. Ahora, en esos siglos 16, 17, después de todo el Renacimiento, que fue extraordinario, comenzamos a ver que las poblaciones comenzaron a moverse donde comenzaban a crearse fábricas, que era donde se estaba generando trabajo. Pero si tenías una fábrica que procesaba alimentos, cuando se acababa la cosecha, tenían que mudarse a otra parte. Y entonces allí tú comienzas a ver que todo este tema de los oficios, de los cargos, gerentes, supervisores, personas que van controlando, que van manejando áreas que controlan, manejan recursos, todo esto, pues va evolucionando. Y quizás no es sino hasta principios del año pasado, donde comienzas a ver cuando viene Henry Ford y te pone todo este proceso de producción en línea, que bueno, ahora comenzamos a tener una división de trabajo, pero ya en fábrica y ya en la gente que supervisa. Por ejemplo, el tema de la nómina era simplemente un gasto más que hacían las empresas y estaba en pagos, punto. Hasta que imagínate cómo hoy todo lo que es el manejo de talento, que es búsqueda, retención, entrenamiento, formación de carrera, diseño de planes, expatriados, o sea, una cantidad de áreas dentro del talento que ya no lo puede manejar solamente administración, sino que tienes un área dedicada a ello. Lo mismo pasa con las ventas, con el mercadeo, con las comunicaciones corporativas. Y estamos hablando de secciones o de áreas que no son la producción, la operación, cosas que son quizás lo que hace que las empresas sean cada vez más grandes. Entonces, el gerente que de alguna manera ha tenido que aprender a la fuerza porque le ha tocado, no tiene nadie que le haya venido entrenando, pues hoy se encuentra en una realidad muy dinámica, muy distinta. Vivimos en una época que fue catalogada en los años 70 y 80 como una época VICA, volátil, incierta, compleja y ambigua. Hoy es más complejo todavía y vemos que el cambio es más rápido. El dinamismo ocurre mucho con mayor velocidad. Entonces nosotros como gerentes, como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Entender ese entorno en el que estamos. Entonces tú mencionabas antes del corte algo muy interesante. ¿Cómo están trabajando las nuevas generaciones? Hoy día podemos tener 4 o hasta 5 generaciones trabajando en un mismo espacio de trabajo. Yo tuve la dicha de tener a mi asistente que se retiró después de la pandemia con 83 años de edad. Entonces estás hablando de la generación silente. Yo soy baby boomer, tú eres X, o vienen los millennials, los centennials, y ya nos están haciendo los alfa. En una familia pueden haber 6 generaciones, en una empresa pueden haber 5 generaciones o hasta 4 generaciones. Pero no es lo mismo trabajar con un baby boomer o trabajar con un centennial que se está recién graduando de la universidad. Tú y yo quizás nos acostumbramos a que trabajábamos en empresas productoras, en industria, y trabajábamos los sábados. Dile a un joven que venga a trabajar un sábado, muy probablemente nos dice que se fue para la playa. Y hasta los domingos, ¿viste? Y uno tenía que quedarse trabajando en la oficina hasta tarde, porque esa era la norma o eso era lo que se hacía. Hoy los jóvenes tienen una concepción de la vida distinta. Uno vivía para trabajar, ellos trabajan para vivir.
y en ese proceso... Pero no es desdeñable tampoco. No, pero es más que necesario, porque nos dimos cuenta, porque en esa evolución de que pasamos de que éramos unos workaholics a que se trabajaba menos porque ahora el foco eran los hijos, pero resulta que ahora el foco es mi persona y yo tengo que estar bien para poder hacer las cosas bien. Fíjate que en los aviones cuando tú vuelas te dice, por favor póngase usted primero la máscara en caso de una emergencia y después ayuda a los que tienen al lado. Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a los que estás al lado. Entonces, en todo ese proceso de evolución y cambio, el gerente que tiene que hacer, ser más eficiente, ser más productivo, manejar mejor los recursos, manejar mejor su tiempo y el tiempo de los demás. Pero entonces ahora cuando nos pasamos de gerentes a líderes, ¿qué tenemos que hacer? Nos encargamos de liderar personas. Antes se gerenciaba personas, hoy se lideran personas. Y es una concesión quizás pequeña, pero es muy sutil esa diferencia. Una evolución. Porque es una evolución, porque si yo voy a liderar a un grupo de personas, yo tengo que ser capaz de ver qué necesitan ellos. Y muchas veces le dicen al líder, por favor, haga algo que nos motive. Y en realidad el líder no motiva. El líder te va a ayudar a eliminar todos esos elementos que desmotivan en el ambiente, en el entorno, en la comunicación, que pueden existir, que siempre van a existir en las empresas. Y entonces ahora yo genero un mejor ambiente de trabajo, una mejor cultura organizacional. Y el líder tiene que estar en un proceso constante también de aprendizaje y evolución, porque siempre va a tener gente nueva trabajando, gente con nuevas ideas y gente que ahora quiere un poco más de libertades. Estas empresas que tienen un proceso de innovación continuo, estoy hablando de 3M, estoy hablando de Google, de Yahoo, todas estas empresas, te dan horas para que tú te pongas ahí a crear cosas en tu tiempo laboral. Hay empresas que te dicen, vente antes de salir a cenar o antes de salir a una fiesta y puedes estar compartiendo aquí con tu grupo de amigos y después sales. Porque ahora la empresa es una familia. Yo creo que siempre lo fue, porque con quienes tú trabajas termina siendo tu familia. Pero ahora el entorno de la empresa, el entorno físico, también se convierte con esos nuevos espacios bonitos, agradables, donde ahora tienes en lugares hasta mesas de ping-pong y pinball y lo que tú quieras poder tener. Y hay espacios donde la gente puede jugar con PlayStation o todas estas cosas, porque es que necesitas un proceso diferente, creativo, de innovación, de esparcimiento, para que entonces ahora sea más productivo. Sí, lo lúdico juega un papel preponderante en la creatividad y la innovación, definitivamente. Lo descubrieron las tecnológicas, pero que definitivamente aplica para cualquier todo el mundo, exacto. Y por eso tú ves mejores espacios de trabajo, más cómodos, más agradables, donde tienes hasta una cabina privada para hablar por teléfono, porque ahora son todos espacios abiertos, porque no tenemos que adaptar. Es así. Luis Vicente, a veces no necesitamos lo que no conocemos. ¿Cómo diagnosticar tú en un emprendedor, en un empresario, en un líder, como dices tú, que necesite los servicios de formación y que las mejores prácticas no están por allí? A veces no es en un canal de YouTube, tiene que ponerse en manos de expertos, pero ¿cómo se lo haces llegar? ¿Cómo se lo haces saber? Muchas veces nos vamos a dar cuenta de esa necesidad que no tenemos, de esa realidad que quizás tenemos, desconocemos. Y lo que tú dices, lo que no se conoce no se sabe. Es así de sencillo. Pero si yo comienzo a ver que mi equipo está llegando tarde siempre, o que estamos llegando tarde siempre a presentar propuestas y perdemos clientes, o que se nos van los clientes y no le estamos haciendo seguimiento, o que los procesos productivos son engorrosos y no tienen la agilidad que deberían tener, o el gusto de mi cliente está cambiando. Argenis, hoy es muy sencillo comprar, pero puede ser muy engorroso comprar. Y cuando te digo muy sencillo comprar, es que hoy las redes sociales te invitan a tener comercio electrónico. Hace 30, 40 años nos decían, si no existías en la página amarilla no existe. Si no está en la página, hoy si no estás en las redes sociales no existe. Y no porque voy a vender con las redes sociales, porque a veces sí lo voy a hacer cuando hoy tenemos estas plataformas que nos permiten comprar. Es decir, lo veo, me gusta, lo compro y me llega a mi casa, a mi apartamento. Es decir, es rápido, porque las decisiones hoy, disculpen, son mucho más rápidas. Entonces yo tengo que estar presente allí. ¿Y cómo me doy cuenta que lo necesito? Una franquicia, y tú y yo hemos estado en el mundo de la franquicia más de 20 años, una franquicia comienza a expandirse cuando alguien comienza a preguntarte, ¿y en qué otro lugar estás? ¿Y dónde más puedo yo conseguir este producto o este servicio? ¿Y dónde los puedo ver? Y después te comienzan a preguntar, ¿y en qué otra ciudad estás? Y después entonces viene la expansión mundial, donde vinieron franquicias extranjeras para acá y franquicias venezolanas que van a otros países, porque básicamente alguien probó un concepto. Y en vez de probar del concepto, tú vas dándote cuenta que te gustan cosas diferentes a las que tú tienes. Y por eso todas las grandes cadenas están a nivel mundial.
porque yo quiero algo distinto. Yo quiero lo mío también, por supuesto, pero quiero probar otras cosas. Y en ese proceso te das cuenta que hay cosas, hay temas, hay situaciones que o no puedo manejar o desconozco. Y ese momento allí puede ser muy interesante que te comuniques con algún consultor, coach gerencial, alguien que te pueda hacer un análisis bien detallado, disculpa, de lo que de alguna manera yo no tengo. ¿Y qué puedo yo no tener? Yo puedo no tener habilidades gerenciales o de liderazgo, puedo no tener habilidades de comunicación, yo puedo ser un líder pero que no ha desarrollado las habilidades. Toda esa pregunta típica de si el líder nace o se hace, todo se hace. Todo se hace. Todo se construye. Pero la gran diferencia entre el líder que puede tener habilidades natas, pero es que el deportista tiene habilidades natas y el gran orador tiene habilidades natas y la persona que toma mejores decisiones tiene habilidades natas. ¿Qué te digo eso? Todos tenemos habilidades. Si las desarrollamos, vamos a desarrollar esas habilidades y seremos los líderes, los atletas, como tantas personas exitosas han sido. Pero si se quedan latentes, si no las desarrollamos, pues de verdad ahí van a estar. Entonces, ¿cómo hago yo para ayudarte y apoyarte en que tú desarrolles esas habilidades que tienes, dándonos cuenta de las posibilidades que tiene el equipo de trabajo, de las capacidades que tiene tu equipo, de esas habilidades que manejan las personas que están en tu entorno, pero adicionalmente algo que para mí es importantísimo, cómo desarrollamos el potencial de la persona que trabaja con nosotros? Ese talento humano, ese capital talento, humano, suena cliché, pero de verdad es el activo más preciado. Pero es que, fíjate, las empresas crecen gracias al potencial de la empresa, pero el que genera el potencial de la empresa somos las personas que trabajamos en la compañía. Es así. Gente, capital gente. Totalmente. Luis Vicente, aquellas personas interesadas, mire señores, lo repetimos siempre, cada lunes no nos vamos sin decir eso. Todos necesitamos algún tipo de asesoría, todos necesitamos algún tipo de mentoría, de consultoría o incluso de terapia. Algunos, por ejemplo, necesitamos terapeutas y eso no está mal, no pasa nada, señores, porque hay siempre personas dispuestas a transmitirnos mejores habilidades, mejores técnicas, mejores prácticas, a orientarnos y ahí entramos todos. Eso no desmejora a ningún profesional que se ponga, por lo menos modo diagnóstico, en manos de un experto, de un asesor, alguien que pueda orientarlo a reencauzarse o a levantarse y a brillar con luz propia de una vez por todas. Invitamos a que sigan al señor Luis Vicente García en sus redes sociales, @LVGarciaG. Y por favor, Luis Vicente, despide porque se nos fue volando el segmento con esta entrevista tuya. Despídenos e invita a que te siga también en Incrementum Academy. Sí, bueno, de verdad yo los invito a que nos sigan en Incrementum Academy, la página web incrementumacademy.com. Ahí van a ver una cantidad de herramientas, una cantidad de temas que nos pueden servir. Estamos ofreciendo programas al público. Ahorita tenemos un programa que se enfoca en desarrollar tu camino al éxito, que comienza el 11 de marzo, pero hay programas de formación de liderazgo, de ventas, de productividad, manejo de finanzas para emprendedores que no lo conocemos y es importantísimo conocer de economía y finanzas. Los invito a que me sigan en la página web que es incrementumacademy.com y también en mi página LinkedIn, donde todas las semanas estoy colocando artículos bien interesantes. Te sigo, muy activo. LinkedIn es Luis Vicente García, porque yo sí creo en lo que hemos hablado, Argenis, en la formación continua, en la formación gerencial, pero sobre todo en que juntos podamos desarrollar ese potencial de los líderes y los gerentes y sobre todo el talento que todos tenemos en nuestras organizaciones. Luis Vicente García, profesional, economista, docente, académico, gremialista, buen amigo, estuvo con nosotros el día de hoy acá en Franquicia en Venezuela, lunes de carnaval, 3 de marzo, vámonos al corte y ya venimos con más de este tremendo programa de hoy.